Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de una situación que seguramente muchos de vosotros estáis viviendo y es la falta de recursos necesarios para poder vivir con dignidad, honorablemente. Y el Eterno nos puso en este mundo para que podamos obtener ese sustento con su ayuda. Como está escrito en el Génesis, cuando lo puso al hombre, a Adán, a trabajar en el jardín del Edén, trabajar la tierra y todo eso. O sea que el Eterno quiere que nosotros nos ganemos nuestros recursos. Y he recibido cartas impactantes. He leído una hace poco, una señora de 39 años que conté toda la historia, que no tiene recursos, tiene que mantener sola al hijo y tiene que estudiar también y cubrir los estudios del hijo. Todo lo que conté en otro vídeo es impactante todo eso. Y hay otras personas que me preguntan, pero está bien ganar dinero, tener una vida digna, no hay que ser pobre. Yo les dije, no, hay que ganar porque el Eterno quiere que estemos bien. Es una confusión que surgió porque, otras personas piensan diferente. Pero yo digo lo que pensamos nosotros, lo que recibí las enseñanzas yo de la Torá, es eso, de que la persona debe tener sus recursos, debe tener lo necesario para vivir dignamente y poder vivir bien con la ayuda del Creador. Y para que esto quede bien esclarecido, he preparado algo que una vez hice cuando di una respuesta a una persona que me criticaba por enseñar cosas de economía, y yo le dije, no, pero esto tiene base bíblica, y se entendió, y muchas personas se compenetraron con eso, de que sí, esto tiene fuente bíblica. Yo personalmente estudio mucho cómo enseñar a las personas a llevar adelante sus vidas, porque me preguntan, me llaman por teléfono, me escriben por email, me escriben mensajes. ¿Qué hago? Como esta señora que os conté, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Yo en mi vida he hecho muchos cursos. Ahora hace poco, hace una semana aproximadamente que terminé ese curso, un curso de finanzas avanzado, que yo no sé si voy a aplicarlo alguna vez, porque tiene que ver con inversiones altas y acciones, todas esas cosas que yo desconocía. El mundo empresarial sí, las inversiones, los emprendimientos, o algo que sí, siendo escritor y todo eso, pero el mundo ese no lo conocía. Y yo tenía la posibilidad de hacer otro curso acerca de cómo hablar ante el público, que ese tema me gusta. Siempre que hay algo de eso, yo trato de asistir. Me invitaron a otra conferencia de esas que el mismo expositor, el ponente, el que habla, el que da la disertación, me invitó personalmente y le dije, no puedo porque tengo otra cita ahora, otra conferencia, y preferí hacer esto. Un curso de finanzas de alto nivel que yo desconocía. ¿Por qué? Porque necesito saber todo para poder transmitir a todas las personas que necesitan, que me consultan. Y si yo lo voy a aplicar alguna vez, no lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Pero tengo que conocer todo para saber qué tengo que decir cuando me preguntan, no estar desinformado. Y eso hago, trato de hacer muchas veces, porque me enriquece el saber otras cosas que desconozco y personas me llaman y sé qué decirles. Bien, quiero aclarar hoy esto acerca de si es correcto generar los recursos. Que no tengáis dudas, porque es algo que debemos hacerlo. El Eterno nos puso en el mundo para que vivamos bien, no para que padezcamos. Si nosotros hacemos cosas buenas, hacemos el bien, que toda la Torá es hacer el bien, podemos tener todo lo que necesitamos dignamente. ¿Por qué padecer innecesariamente? El Eterno no escatimó en poner cosas buenas en el mundo, árboles frutales y todo lo que vemos en el mundo que hay. No aprovecharlo. Si el Eterno lo puso, ¿para qué lo puso? Para que se pierda. Y así todas las cosas buenas. Por eso, una vez respondí a una señora, como dije, que me preguntó acerca de este tema e incluso me criticó por enseñar a personas acerca de mejorar su situación. Y dice, no, usted tiene que dedicarse a la espiritualidad solamente y crecer espiritualmente. Y le expliqué según los versículos y enseñanzas de la Torá mi punto de vista, y le expliqué que respeto todas las opiniones, y quienes dicen que hay que ser pobre también lo respeto. Pero cuál es la visión mía según la Torá, y lo hice y quiero compartirlo con vosotros. Vamos a leer hoy una carta, que esta carta es impactante, vendría a ser como una crítica, y vamos a leer la carta y después vamos a responder
¿Cuál es nuestro pensamiento respecto a este tema? Me ha escrito Orel: ¿qué tiempos son estos en que un rabino habla sobre cómo hacerse rico? ¿Es esta su misión? En un mundo tan convulsionado como el actual, ¿ha llegado el dinero a ser tan importante para merecer ser abordado por personas de las que se espera de ellas un torrente de espiritualidad que nos llene el vacío que origina su falta? Da pena que en nuestra existencia tan breve y efímera haya tanta preponderancia hacia las temáticas del dinero, colocándola por sobre la importancia de, por ejemplo, la convivencia social, como ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué lejos estamos de ello? ¿Cómo podemos amar al prójimo si no nos amamos ni siquiera a nosotros mismos? Comemos lo que no nos sana, o más bien lo que nos gusta, y así hay cientos de temas, miles más bien, que hace falta escuchar, analizar y tomar conciencia en cómo mejorar nuestra conducta, para la cual ya daríamos un gran paso hacia nuestro progreso espiritual. Faltan guías espirituales de verdadera vocación que no se contaminen con las vanidades sensacionalistas y populistas que dan un fácil y falso éxito entre ingenuos e incultos seguidores que solo aspiran a una indolente ayuda de magia inexistente, pero que llena sus pobres y tristes vidas carentes de la verdadera espiritualidad que ningún gurú les puede dar. Me duele mucho exponer lo que considero debo hacerlo, pero es que considero que hay un límite para todo, le duela a quien le duela, es la verdad. Así ha escrito Orel, y la respuesta es que lamento, por supuesto, su dolor, el resentimiento que demuestra aquí, lo lamento, y mi deseo de que pueda haber también lo que nosotros vemos de una manera positiva, que lo vea también positivo, porque según las enseñanzas de la Biblia, de la Torá, el generar los recursos necesarios para vivir no es un pecado, es algo que todo ser humano merece. Eso es lo que estudia el judaísmo. Yo no digo que pueda haber otras religiones que digan que hay que ser pobre y vivir en la pobreza, puede ser, y lo respeto plenamente. Pero aquí se me pregunta a mí, como rabino, como líder que enseña judaísmo, de espiritualidad, y me escuchan gente de todas las religiones, de todos los credos, universalmente, pero siempre desde el judaísmo. Yo pertenezco al judaísmo, enseño lo que aprendo en el judaísmo. Y como en el judaísmo se me enseñó que hay que ganar el pan con el sudor de su frente, yo hago eso. Yo soy emprendedor, soy escritor, y enseño a las demás personas a hacerlo también, por supuesto, con bases bíblicas, porque está escrito: comerás el pan con el sudor de tu frente. Se lo dijo Dios a Adán, o sea que debe generar su sustento para ganar el pan que come con el sudor de su frente. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. No solo de pan, que no solamente trabaje para generar sustento, también que se dedique a la espiritualidad, pero que lo combine, no solo de pan, sino también de la palabra de Dios, que combine el trabajar con progresar espiritualmente. Eso es lo que a mí me han enseñado, lo que he aprendido de mis maestros, lo que he leído en los libros, es lo que enseño. Y respeto a todas las demás culturas que no piensan así, reitero, que piensan que hay que vivir en la pobreza. Respeto plenamente. Pero sigo con las enseñanzas fieles a lo que a mí me enseñaron. ¿Qué dice la Biblia? Dice eso: gana el pan con el sudor de tu frente, y muchas otras cosas. Hay datos bíblicos que nos demuestran que se debe trabajar para tener todo lo necesario para vivir. Tratar de progresar espiritualmente y estudiar la palabra de Dios, pero no que falte en la casa lo indispensable. Tampoco digo que es un precepto ser millonario, no digo eso, pero tener lo necesario para vivir, que no falte nada. Tratar de tener una buena casa, buenos alimentos, buena ropa dentro de lo posible. No hablo de lujos, lo que uno necesita para vivir, pero en forma amplia, no con estrechez, porque la alegría viene cuando uno tiene lo que necesita. Si uno vive en la pobreza, que le falta todo, la alegría no es muy fácil que esté presente. Tiene que ser una persona muy preparada espiritualmente, que no le importa nada el materialismo. Pero incluso que sea una persona así, elevada espiritualmente, a tal punto que no le importa nada el materialismo,
Y si vive con una esposa que sí necesita lo básico, su ropa, sus elementos de cocina, sus alimentos para preparar a los hijos y todo, a veces no depende de uno solamente. Por eso hay que ser considerado con las demás personas. Es un tema que hay que mirar objetivamente todo el entorno. El texto bíblico nos indica trabajar para ganar el pan con el sudor de la frente. Encontramos en los patriarcas que sí enriquecieron, o sea que no es un pecado enriquecer, vendría a surgir de aquí. Por ejemplo, Abraham, que fue el fundador del judaísmo. En la época de Abraham no existía el judaísmo. Él enseñaba los 7 preceptos de Noé, las leyes universales para todo el mundo. Y Abraham era un hombre rico, próspero. Él tenía 318 sirvientes. El mayordomo era Eliezer el Damaseno. Una vez se cuenta en la Torá, en la Biblia, que como había hambre en Canaán, se fue a Egipto y hubo un problema con el faraón que quiso tomar por la mujer de Abraham, a Sara, por esposa, y tuvo una revelación el faraón de que es la esposa de Abraham y le dio una compensación económica muy importante. Muchísimo dinero le entregó como está escrito en el texto bíblico. Y Abraham se lo llevó. ¿Por qué no le dijo, no, gracias, yo quiero ser pobre? No, se lo llevó, enriqueció mucho con eso. Más todos los emprendimientos que realizó Abraham, era un hombre trabajador, y abría su mano al pobre. Él tenía una tienda que estaba abierta a todos. Está escrito en el texto bíblico que él plantó un eshel. Eshel, la traducción que encontraréis, es tamarisco muchas veces o algo así. Los sabios enseñaron que la palabra eshel son las iniciales de Ohel, Shtia y Liná, que significa, son palabras hebreas, que significa comida, bebida y lugar para dormir. O sea que Abraham invitaba a las personas, a los transeúntes, los que pasaban por ahí, que vinieran a su casa a comer, a beber, y les daba lugar para dormir gratuitamente. No les cobraba nada. Solo que agradecieran a Dios por el alimento, eso les pedía. Pero enriqueció, el texto bíblico lo declara, que él era rico, tenía mucho dinero, el mayordomo, 318 sirvientes, mucho dinero. ¿Cómo daba de comer a tanta gente? Pues tenía medios. Su hijo, Isaac, dijimos, Abraham fue el fundador del judaísmo, no era todavía el primer judío. El pueblo judío se formó cuando vinieron las 70 almas a Egipto, que se narra en el final del Génesis y al comienzo del Éxodo. Vinieron 70 almas que son los 12 hijos de Jacob con sus familias. Jacob y sus 12 hijos con su familia, 70. Pero Abraham era todavía el pionero, el primero que abrió el camino para formar al pueblo de Israel, el pueblo judío. Su hijo Isaac está escrito en el texto bíblico también, que sembró la tierra y cosechó 100 medidas más de lo que esperaba cosechar. El Eterno le envió mucha bendición. O sea que generó una riqueza inmensa también Yitzhak. Yitzhak, a veces que está escrito Isaac también, en español se le dice Isaac, generó una riqueza inmensa con la bendición de Dios, por supuesto. Él hizo su esfuerzo, sembrar. Pensaba cosechar una medida y el Eterno lo bendijo con que creció tanto ese cereal que sembró, 100 veces más de lo que pensaba cosechar. Tuvo mucha bendición, él hizo su esfuerzo y el Eterno envía la bendición. Pero no desechó la riqueza. Él se quedó con la riqueza, fue rico. O sea que vemos que no es un pecado ser rico. Al contrario, en el Código Legal se menciona que es un pecado ser pobre. Eso sí es un pecado. Ser pobre intencionalmente. Si el Eterno a una persona hace que no le vayan bien las cosas, porque se determina desde el nacimiento, este va a ser pobre, este va a ser rico, se puede cambiar con buenas acciones, con méritos, como hizo Rabbi Akiva, que salió de la pobreza y se convirtió en millonario. Pero hay personas que tienen eso, que son muy pobres de nacimiento y no les va bien nada, no les sale bien nada, y siguen pobres. Como reitero, pueden con grandes méritos, pueden cambiarlo. Y hay personas que todo lo que tocan, como se dice, se hace oro. Yo conocí una persona que construyó un imperio, no sabía ni leer ni escribir. Conocí el imperio, la persona cuando ya había fallecido, cuando yo conocí todo ese imperio. Una persona analfabeta, no sabía leer ni escribir. Me contó la asistente de él, que trabajaba con él, que ella escribía la factura porque él no sabía escribir ni leer. Vemos que hay personas que están dotadas para generar mucha riqueza, así porque así recibieron ese don, esa naturaleza. Hay personas que
tienen tendencia a ser pobres y así, no se sabe por qué. El Eterno determina. Está escrito en el texto talmúdico basado en versículos bíblicos de que hay pobres. ¿Para qué? Para los que sí tienen medios, les den. Abrirás tu mano al pobre. O sea que son una bendición para los que tienen dinero, les den, y así se genera mucha bendición. Y si no, el pobre se queja, va a llorar al Eterno, nadie me ayuda, y esa energía negativa va a perjudicar a los que tienen dinero. Por eso están los pobres, para que haya bendición para la gente que sí tiene recursos. Y si no lo hacen, bueno, ellos mismos se perjudicarán por la energía negativa que atraerán con eso de no ayudar a los pobres. Pero ser una persona moderadamente rica, es decir, tener todo lo que se necesita para vivir, es algo que es avalado totalmente por el texto bíblico, como he mencionado algunos casos, hay muchos otros más. El rey Salomón, el libro de los Proverbios, él enseña a la persona cómo emprender, cómo realizar emprendimientos. Incluso he hecho vídeos al respecto. Él dijo así: si uno trabaja de empleado en el campo de otro, también que trate de tener un trozo de tierra y sembrar ahí, por si el día de mañana pierde su empleo, para tener de qué sustentarse. Él ya enseñó a emprender, el rey Salomón, en el libro de los Proverbios. Pero no termina ahí, sino que los sabios nos han enseñado reglas. Empobrecer, por supuesto, intencionalmente es prohibido terminantemente. ¿Por qué? Porque está escrito en el Código Legal que si la persona no se preocupa de ganar su sustento y llega a empobrecer en forma intencionada, va a renegar contra Dios. Dice textualmente, va a patear en contra de Dios. O sea, va a dar un cos, como un caballo que va a rechazar a Dios, va a terminar alejándose de Dios por causa de la pobreza que él mismo provocó. O sea, hay que generar los recursos y esperar que el Eterno envíe la bendición que envíe. Uno hace su esfuerzo y pedirle al Eterno, por supuesto, que bendiga la obra de sus manos. Ahora bien, los sabios han escrito esto, que también es importante saber acerca de este tema. Está escrito así: el padre está obligado a ocuparse de circuncidar a su hijo, ha sido un precepto para los hijos de Israel, y de rescatarlo y de enseñarle Torah, o sea, espiritual, la espiritualidad, de enseñarle la Torah. Está obligado el padre a hacer esta cosa, enseñarle a Torah, de ocuparse de su casamiento y de enseñarle un oficio. También es una regla, el padre está obligado a enseñarle un oficio. No puede dejarlo al hijo que salga a hacer su vida y no le enseña ningún oficio para poder vivir dignamente. Y hay quien dice también a nadar en el agua, que debe enseñarle a nadar. Dijo Rabbi Uda: todo el que no le enseña a su hijo un oficio, le está enseñando a delinquir. O sea, tan grave es no enseñarle al hijo un oficio para que gane el pan con el sudor de su frente. Y ahora voy a leer las palabras exactas que dije antes acerca de lo que está escrito en el Código Legal, que si una persona busca la pobreza en forma intencionada, eso no es bueno. Está escrito en el Código Legal, en el apartado Oraj Haim, son 4 volúmenes. El primero se llama Oraj Haim, en el capítulo 156, en el inciso 1. Después de orar y estudiar, debe ir a sus ocupaciones, a su trabajo, porque toda Torah que no hay con ella labor, finalmente se anulará. La espiritualidad esa se anulará si no hay con ella labor, trabajo, sustento. Y provocará el pecado, porque la pobreza hará que se aparte su pensamiento de su Creador. O sea que no hay que buscar la pobreza según las enseñanzas del judaísmo. Ganar el pan con el sudor de su frente. Y hay textos que se recitan en las festividades, por ejemplo, donde se pide al Eterno que nos dé riqueza. No rechazamos la riqueza. Si viene la bendición del Eterno de la riqueza, que venga. Pero lo que sí hay que buscar es estar estables económicamente. Todo lo que se necesita, tenerlo. He mencionado citas bíblicas, he mencionado lo que dice el Código Legal, lo que dice el Talmud. O sea que no hay aquí ninguna versión del texto bíblico ni de los sabios que diga que la persona debe ser pobre, sino buscar ganar el sustento con el sudor de su frente, vivir honradamente, dignamente. Eso es lo que se enseña a partir de la Torá en el judaísmo. Una de las cosas que uno no sabe es de qué se va a sustentar. Agradezco al Creador que me dio todos estos años poder sustentarme de ser escritor, escribir libros y trabajar
en un área espiritual. Pero uno no sabe cada momento de la vida de qué se va a sustentar, es algo que está oculto a sus propios pensamientos. Yo pido al Eterno que pueda seguir en esto, porque hemos tenido muchas satisfacciones. Todo lo que hemos compartido con vosotros a través de estos años es parte de eso que hemos hecho en el camino espiritual, y espero que el Eterno también me dé la bendición de poder seguir, porque se ha formado una armonía muy importante, como una gran familia, muchos lo decimos, con todos vosotros, y es algo que a mí me agrada mucho y espero poder seguir en este camino. Por eso pido al Eterno que nos envíe bendición para poder seguir en este camino, trabajando en esto que estamos haciendo. Es un camino espiritual a través de la escritura de libros, las publicaciones, y deseo a cada uno que tenga la riqueza necesaria para poder vivir dignamente, en forma honrada, porque eso es lo importante, lo que se enseña en el judaísmo es eso, que el padre debe enseñarle a su hijo un oficio, a ganarse su dinero honradamente. Y está escrito que los maestros a sus discípulos es como un padre, o sea que también a quien me sigue trato de dar lo que puedo para orientar a las personas en el camino comercial también como en el espiritual. Recibo muchísimas preguntas espirituales, pero lo comercial, lo que tiene que ver con el sustento, no está separado. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. O sea que no solo de pan, también de pan y también de la palabra de Dios. Hay que tener en cuenta eso, combinar ambas cosas para poder alcanzar la plenitud, la alegría y la felicidad, que con esas dos cosas combinadas, teniendo el sustento necesario y creciendo espiritualmente, dedicándose a Dios, eso es algo que se denomina armonía, y uno puede ser feliz con eso. Es importante saber eso, porque muchas veces las personas tienen duda. Tengo que buscar una posición económica que me permita vivir dignamente, y por eso quise reunir datos para que lo tengáis a esto presente y saber claramente qué es lo que hay que hacer. Es importante, porque para eso el Eterno nos dio su Torah, y en la Torah está escrito, eso que mencioné está escrito en la Torah, y quería compartirlo con vosotros, porque muchas personas están escribiendo cosas que tienen dudas. Estoy viviendo una situación dificultosa, ¿qué hago? ¿Busco un trabajo mejor o me quedo con esto? ¿Qué hago? Y bueno, eso hay que saberlo. El Eterno nos dio la posibilidad, nos puso en el mundo todo para que nosotros lo aprovechemos. Si son cosas buenas, tener un buen trabajo es algo bueno. Ganar el sustento dignamente es algo bueno. Está escrito en la Torah misma, que hay que ayudar al pobre, al necesitado y todo. Si una persona no prospera en lo que hace, ¿cuántas personas conozco de que estudiaron mucho y no prosperan, no le va bien? Porque así es. No, lo que se denomina no tiene suerte, o tiene una mente limitante, o cosas así. Y bueno, a esas personas hay que ayudarlas, porque no tienen, porque no pueden, o tienen un trauma, o les pasó algo, cosas que ocurrieron. Hay personas que no pueden ya, les pasaron cosas en la vida que ahora están en la calle. Hay que ayudar a esas personas. Y para eso el Eterno dio la posibilidad de generar recursos. Abre tu mano al pobre, al necesitado. Y uno puede, ¿por qué? Porque genera recursos. Si nadie genera recursos, ¿quién va a abrir la mano al necesitado? Importante saber esto, por eso quería compartirlo con vosotros. Generar recursos dentro de las posibilidades con la ayuda del Creador. Hasta aquí este vídeo, deseo un magnífico día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.